La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que incomoda incluso al abogado más experimentado. La luz del sol se filtraba perezosamente a través de las altas ventanas arqueadas y proyectaba manchas de luz sobre el suelo pulido. Piso de madera. Liam Carter se ajustó la corbata por tercera vez esa mañana. A los 16 años no estaba acostumbrado a trajes ni corbatas, y mucho menos a salas de audiencias llenas de un pesado silencio. Y con una expectativa aún mayor, miró nerviosamente hacia las puertas dobles que conducían a la sala del tribunal. Me pregunto si hoy traerá un cierre o solo otra razón para temer las mañanas. Se suponía que sería simple, solo una audiencia rápida para aclarar un malentendido. Un casillero en Crestwood Inn había sido vandalizado y de alguna manera el comportamiento tranquilo y reservado de Liam lo convirtió en el principal sospechoso. No importaba que no tuviera nada que ver con eso, a la gente le encantaban las respuestas fáciles, especialmente cuando el sospechoso tenía cierta apariencia. Liam no era tan ingenuo como para no darse cuenta de los matices de las suposiciones hechas sin palabras. Pero su abogado le había asegurado que entraría y saldría en un máximo de 20 minutos. Liam todavía se vistió cuidadosamente esa mañana, presionando su camisa blanca, cuidadosamente alisando los pantalones azul marino oscuro. Su madre había planchado hasta tarde la noche anterior y alrededor de su cuello colgaba una fina cadena de plata. No es caro, no es demasiado llamativo, pero tiene un profundo significado. La cadena había pertenecido a su padre, el detective Daniel Carter, que había perdido la vida en el cumplimiento del deber 2 años antes. Habían tardado meses en recuperarlo del recinto, la cadena había sido muy dañada y casi fue descartada entre las pruebas. Su abuela, que lo había criado desde ese día, lo había limpiado y reparado minuciosamente. Liam no lo usó como decoración, sino como un salvavidas para recordar a un padre que siempre le recordaba que debía mantenerse erguido. Incluso cuando el mundo parecía estar presionándolo hacia abajo, William se paró frente al espejo mirándose fijamente. Sus ojos oscuros parecían hoy mayores, enmarcados por rizos de cabello negro que había tratado de, sin éxito para domarlo, tocó la cadena suavemente sintiendo el metal frío contra las yemas de sus dedos. Le trajo un consuelo tranquilo, firme que lo mantenía anclado. En un momento se sintió completamente fuera de control, casi listo. Liam se escuchó una voz desde el pasillo. Era su abuela Liam Carter, una mujer cuya fuerza siempre había superado su delicada apariencia. Ella medía poco menos de 1,50 metros de altura, tenía una voz suave y unos ojos que habían visto demasiada injusticia. A los 72 años se movía con una gracia tranquila y tenía una fuerza que aún podía silenciar una habitación. Había pasado décadas trabajando como enfermera curando heridas del cuerpo, pero ahora pasaba sus días curando el corazón de Liam. Lo mejor que pudo, Liam respondió tomando una última respiración profunda. Agarró su chaqueta, se la puso rápidamente y la cadena presionó tranquilizadoramente contra su pecho. En la sala de estar, Evelyn la esperaba vestida impecablemente con un chal de punto sobre sus delgados hombros. Ella sonrió levemente, pero sus ojos delataban la preocupación que intentaba ocultar con tanto cuidado. El viaje al juzgado se sintió dolorosamente lento, ninguno habló mucho, cada uno absorto en sus pensamientos. El edificio se alzaba imponente frente a una estructura de piedra destinada a transmitir autoridad y justicia. Pero a Liam solo le pareció intimidante el frío cuando se acercaron a la puerta principal. Evelyn colocó una mano suave sobre el brazo de Liam. «Recuerda que», susurró. Su voz firme, la cabeza en alto, los ojos al frente, «no has hecho nada malo». Él asintió, encontrando coraje en su tranquila certeza. El interior del juzgado estaba lleno de actividad. Los abogados se apresuran a pasar junto al parloteo de las personas que esperan ansiosamente que se llamen sus casos. Liam y Evelyn encontraron asientos cerca de las puertas de la sala del tribunal. Él se sentó rígidamente, con la espalda recta y los dedos involuntariamente. Rozando la cadena debajo de su camisa, era su ancla silenciosa en los mares tempestuosos de su ansiedad. Entonces, desde el otro lado del pasillo, las puertas dobles se abrieron y Liam sintió que su corazón se aceleraba. No era su abogado el que salía, sino una figura alta e imponente, elegantemente vestida con un uniforme azul oscuro. Un agente llamado Mark Jennings. Liam no lo reconoció. Todavía no, pero algo en el comportamiento del oficial lo puso nervioso al instante. Jennings examinó la habitación cuidadosamente. Ojos fríos y agudos que evalúan a todos como si representaran una amenaza inmediata. Cuando su mirada se posó en Liam, se detuvo solo un segundo, demasiado tiempo, llena de sospecha, un desafío silencioso. Liam se obligó a mantener la calma, apretando fuertemente sus manos en su regazo, sintiendo la cadena nuevamente. Fresco y reconfortante contra su piel, Evelyn percibió su tensión y apoyó la mano suavemente en su muñeca.
Un recordatorio silencioso para no reaccionar, pero el oficial Jennings no había terminado. Lentamente, cruzó el pasillo deliberadamente, sin apartar la mirada de Liam. Evelyn se puso ligeramente rígida a su lado, presintiendo que había problemas incluso antes de que comenzaran. Jennings se detuvo a pocos metros de distancia, elevándose sobre Liam con una intensidad que parecía desproporcionada y fuera de lugar. ¿Estás aquí para el juicio? Jennings preguntó con voz ronca, llena de autoridad y algo más. Algo más oscuro. Liam tragó saliva con fuerza manteniendo la voz firme. Sí, señor, solo una audición. Los ojos de Jennings se entrecerraron levemente y su mirada se posó en el tenue contorno de la cadena visible debajo del collar de Liam. Una sonrisa cruel torció sus labios. ¿Estás tratando de hacer algún tipo de declaración, chico? Jennings preguntó, la acusación clara en su voz. Es solo una cadena. Liam respondió con cautela. Su voz era neutra. Jennings se inclinó, cerrando incómodamente los ojos, entrecerrándolos con sospecha. Parece caro para alguien como tú, murmuró Jennings. ¿Dónde lo robaste? La acusación golpeó a Liam como un golpe físico. Repentina y brutalmente, Evelyn inhaló bruscamente, apretando su mano alrededor de la muñeca de Liam. Pero ella no habló. Liam la miró directamente y el coraje aumentó lentamente a pesar de los latidos en su pecho. Es de mi padre, dijo Liam con voz tranquila, apenas audible. Era detective. La expresión de Jennings se oscureció aún más. Sin estar convencido de que era él, se burló con ojos llenos de frío escepticismo. A ustedes, los niños, les encanta inventar historias. La mandíbula de Liam se tensó luchando contra la ira que surgió bajo su piel. Podía sentir la tensión silenciosa de Evelyn a su lado, una furia silenciosa creciendo dentro de ella. Ella no habló, no intervino todavía, sabiendo que Liam necesitaba afrontar este momento él mismo. El oficial Liam dijo que su voz temblaba levemente a pesar de su intento de mantener la calma con respeto. Es mío. La sonrisa de Jennings se volvió maliciosa, su postura se puso rígida con arrogancia. Ya veremos sobre eso, gruñó en voz baja. Dando un paso atrás, los ojos todavía fijos amenazadoramente en el pecho de Liam, en la cadena apenas visible. Siempre lo hacemos. Mientras Jennings se alejaba, el pesado silencio regresó. Más profundo y opresivo que antes. Evelyn exhaló lentamente su mano, permaneció firme en el brazo de Liam. El pecho de Liam se apretó, sus dedos una vez más se movieron instintivamente hacia la cadena debajo de su camisa. Sabía instintivamente que los problemas del día apenas habían comenzado y que el enfrentamiento con el oficial Jennings fue simplemente el primer paso ominoso de algo más grande, más oscuro y mucho más peligroso. Algo le decía que no se trataba simplemente de un collar o un malentendido. Se trataba de poder, control y prejuicio, y Liam Carter lo sabía en el fondo tan claramente como nunca había sabido nada. Que la tormenta que sentía acercarse ya estaba allí, esperando justo más allá de la puerta de la sala del tribunal. El silencio en el pasillo del juzgado era denso y tenso, como si el aire mismo hubiera sido drenado de vida. Reemplazado por una inquieta anticipación, los dedos de Liam rozaron la delgada cadena. Debajo de su camisa el metal frío ahora cálido por la energía nerviosa que lo recorre. A su lado, Evelyn estaba sentada perfectamente quieta, su silenciosa fuerza proporcionaba un escudo invisible a su alrededor. Ambos no intercambiaron palabras, no era necesario, su sola presencia decía mucho. Recordándole a Liam que nunca estuvo realmente solo, pero a pesar de la reconfortante calma de Evelyn. El corazón de Liam seguía latiendo aceleradamente, cada latido resonaba en sus oídos y de vez en cuando levantaba la vista, escudriñando el concurrido pasillo en busca de su abogado con la esperanza de que ese rostro familiar apareciera pronto y pusiera fin a ese incómodo juego de espera. Entonces, sin previo aviso, el oficial Jennings reapareció desde el final del pasillo con sus pesados pasos. Su presencia resonó fuertemente contra el suelo de mármol y de inmediato proyectó una sombra sobre el tranquilo rincón de Liam. Convirtiendo una situación ya tensa en algo mucho más oscuro, Jennings se movió deliberadamente. Un hombre acostumbrado a afirmar su dominio sin temor a las consecuencias, su uniforme parecía amplificar su sentido de autoridad. La placa pulida brillaba duramente bajo las luces fluorescentes. Liam sintió que la mirada del oficial se posaba sobre él una vez más. Una mirada cargada de sospecha y una amenaza tácita. Jennings se detuvo justo frente a Liam, elevándose sobre él, usando deliberadamente su altura y uniforme como herramientas de intimidación. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba a Liam evaluándolo en silencio nuevamente, pero esta vez algo había cambiado en el comportamiento del oficial. No era la curiosidad lo que lo impulsaba ahora, era algo más cruel y oscuro. Un impulso de demostrar control. ¿Qué te dije sobre usar eso?
Jennings preguntó con una voz que destilaba un silencioso desprecio y sus ojos fijos en el débil destello de la cadena. Asomándose por debajo del cuello de Liam tragó saliva con fuerza, sintiendo ira y confusión. Mezclado amargamente en su pecho, ya te lo dije oficial, respondió suave pero claramente. Su voz mesurada, intentando mantener su dignidad, es mío, perteneció a mi padre. Jennings se inclinó más cerca y su voz bajó peligrosamente. Murmuró de manera divertida. Sonriendo fríamente, niños como tú siempre tienen excusas, ¿crees que esa historia va a volar aquí? ¿De verdad crees que me lo creo? Liam sintió que el calor subía a sus mejillas y la frustración crecía en su interior. A su lado, Evelyn tensó ligeramente su agarre en la muñeca de Liam, apretando con más fuerza una súplica silenciosa para que mantuviera la compostura. Liam respiró lenta y pausadamente para tranquilizarse. No es una historia. Liam insistió firmemente en enfrentar la mirada dura de Jennings sin pestañear, es la verdad. Jennings rió suavemente, un sonido áspero y sin alegría que parecía burlarse de la resolución de Liam. Se enderezó lentamente, cambiando deliberadamente su postura, permitiendo que el silencio a su alrededor se profundizara. Para amplificar el peso de sus palabras, Liam sabía que el oficial estaba disfrutando esto. El poder, la autoridad, la capacidad de intimidar sin repercusiones. De repente, Jennings se inclinó hacia adelante más rápido de lo que Liam podía anticipar antes de que pudiera reaccionar o alejarse. Los dedos del oficial se cerraron bruscamente alrededor de la cadena de plata, sacándola con fuerza de debajo de la camisa de Liam. La cadena se rompió audiblemente contra el cuello de Liam, dejando tras de sí un agudo pinchazo que resonó dolorosamente a través de su piel. El pasillo jadeó colectivamente, los espectadores repentinamente atraídos hacia el drama que se desarrollaba. Los ojos de Evelyn se abrieron con horror, su mano estaba congelada en el aire, demasiado aturdida para moverse. Jennings levantó triunfante la cadena de plata, colgándola y examinándola despreocupadamente. Como si no fuera más que evidencia barata, habló en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor pudieran escuchar claramente. Me parece robado, se burló Jennings abiertamente y lanzó una mirada desdeñosa a Liam. Entrar a un tribunal con algo así de atrevido, muchachos, ¿de verdad creen que las reglas no se aplican? Una oleada de indignación ardiente se elevó en Liam, su rostro ardía de vergüenza y enojo. Luchó por mantener la calma, su voz temblaba ligeramente a pesar de sus mejores esfuerzos. Eso es mío, protestó Liam en voz baja, imponiendo fuerza a sus palabras. No puedes simplemente tomarlo. El oficial Jennings sonrió de nuevo cruel y despectivo. Ahora es evidencia. Respondió bruscamente deslizando la cadena en el bolsillo de su uniforme con indiferencia, como si el gesto en sí no significara nada. Evelyn finalmente puso de pie su pequeño cuerpo rígido con furia reprimida. Disculpe, oficial. Ella empezó con voz ligeramente temblorosa pero decidida, no tenías derecho. Jennings la interrumpió con su voz llena de condescendencia, desestimando sus palabras con un gesto de la mano. Señora, solo estoy haciendo mi trabajo. Si el niño puede demostrar que es suyo, lo recuperará con eso. Se dio la vuelta con desdén, sus pasos fuertes y resonantes mientras caminaba hacia las puertas de la sala del tribunal. Liam permaneció congelado, el dolor en su cuello era un agudo recordatorio de lo que acababa de suceder. La humillación ardía más profundamente que el dolor físico que los rodeaba, susurraban. Suaves murmullos de confusión e incredulidad. Nadie intervino. Nadie desafió a Jennings. Todos habían observado en silencio, como si estuvieran de acuerdo en silencio con el derecho del oficial a acusar. Sin razón para apoderarse sin pruebas, el corazón de Liam se hundió pesadamente en su pecho. A su lado, Evelyn se sentó lentamente, con los ojos brillando ligeramente por las lágrimas contenidas. Su voz era apenas un susurro mientras murmuraba amargamente, ¿cómo pudieron dejarlo hacer eso? ¿Cómo pudieron simplemente mirar? Liam no dijo nada, incapaz de articular la mezcla de sentimientos. Amenazando con abrumarlo, miró hacia adelante con la mirada vacía, procesando el momento en que se sintió violado. Traicionado no solo por Jennings, sino por los espectadores del sistema, la aceptación silenciosa de la injusticia. Momentos después, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de nuevo. Una voz llamó a Liam y el alguacil les hizo señas para que avanzaran. Liam Roses Shackley Evelyn permaneció en silencio junto a él ofreciéndole tranquilidad con solo su presencia. Mientras se dirigían a la sala del tribunal, Liam vislumbró a Jennings de pie cerca de la mesa de la fiscalía. Sonriendo con aire de suficiencia, compartiendo una broma con otro oficial, como si nada hubiera pasado, como si la dignidad de Liam no hubiera sido simplemente arrebatada. Ante todos, Liam apretó los puños y la resolución se solidificó lentamente en su interior. Sabía que esta batalla apenas había comenzado,
pero también sabía una cosa con certeza. No se rendiría en silencio. No se trataba simplemente de una cadena robada. Se trataba de respeto, dignidad y justicia. El oficial Jennings, sin saberlo, había encendido un fuego profundo dentro de Liam que no se extinguiría fácilmente. Cuando entró en la fría sala del tribunal, Liam se estabilizó con una respiración y enderezó los hombros. Y levantó la barbilla desafiantemente. Jennings podría haber ganado una pequeña batalla en el pasillo. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Liam Carter estaba listo y preparado para enfrentar lo que fuera que lo estuviera esperando en su interior. Decidió que nadie, ni siquiera un oficial con placa, volvería a silenciar su voz. O despojarlo de su valor sin luchar. La sala del tribunal se sentía helada. Incluso más allá del corredor revestido de mármol que Liam acababa de dejar atrás, filas de bancos de roble pulido se extendían hacia un banco imponente al frente de la sala donde se suponía que debía presidir la justicia, pero para Liam, parecía un lugar distante. Ideal casi imposible en ese momento, tomó asiento junto a su defensor público. Una joven llamada Sarah Mitchell, cuyo comportamiento tranquilo apenas ocultaba su propia tensión. Evelyn se sentó justo detrás de ellos, desafiante y en silencio, con sus agudos ojos fijos al frente. Esperando pacientemente que llegue la justicia, el corazón de Liam latía rápido y errático. El punto en su cuello todavía palpitaba levemente por la forma violenta en que Jennings le había arrancado la cadena a su padre. Intentó no pensar en ello, pero el recuerdo se repetía una y otra vez, avivando las llamas de la humillación y la ira. Con el rabillo del ojo, Liam observó al oficial Jennings, ahora cómodamente posicionado cerca de la mesa de la fiscalía. Mientras charlaba casualmente con un compañero diputado, Jennings lucía una sonrisa arrogante y relajada, completamente a gusto. Totalmente indiferente al daño que había infligido apenas unos minutos antes, parecía irreal. Como una broma cruel, los puños de Liam se apretaron involuntariamente debajo de la mesa. La ira que hervía justo debajo de su sereno exterior, Sarah notó inmediatamente que le tocaba suavemente el codo. Susurrando suavemente «¿Estás bien?», dudó, apretando la garganta. No estaba bien, ni mucho menos, pero sabía que decir la verdad ahora solo rompería el delgado muro que había construido a su alrededor, así que en lugar de eso, Liam asintió levemente y se negó a permitir que Jennings o cualquier otra persona en la sala del tribunal la satisfacción de verlo debilitado o roto. Un silencio descendió repentinamente sobre la habitación, cuando se abrió una puerta lateral y el alguacil gritó en voz alta. Todos de pie para la honorable jueza Catherine Carter. El corazón de Liam se congeló y el aliento quedó atrapado en su garganta. Sus ojos se dispararon hacia arriba instantáneamente cuando el reconocimiento lo golpeó como un rayo. El juez Carter subió al estrado. Su presencia, majestuosa y equilibrada, captó sin esfuerzo la atención de todos en la sala. Catherine Carter, la madre de Liam, había sido juez en el juzgado del condado durante casi una década. Respetada profundamente por su justicia inquebrantable, su autoridad tranquila y su juicio impecable. Sin embargo, el oficial Jennings no sabía esto y no tenía la menor idea de que el chico que acababa de humillar en el pasillo era su propio hijo. Liam buscó el rostro de su madre en busca de reconocimiento, pero la jueza Carter mantuvo su compostura perfectamente intacta. Su expresión era ilegible mientras tomaba asiento detrás del banco. «Puede sentarse», anunció. Su voz, uniforme y profesional, no delataba nada de lo que pudiera estar sintiendo en su interior. Las rodillas de Liam se doblaron levemente mientras se sentaba de nuevo en la silla, consciente de repente de la magnitud del momento. El oficial Jennings permaneció inconsciente, reclinándose en su asiento con confianza. La cadena todavía guardada de forma segura en el bolsillo de su uniforme, un trofeo de arrogancia por el que aún no había pagado. La audiencia comenzó sin problemas, las formalidades se difuminaron en los oídos de Liam, quien escuchó vagamente mientras Sarah explicó metódicamente el malentendido sobre el vandalismo y destacó con calma la ausencia de pruebas contra Liam. Pero a pesar de las palabras tranquilizadoras de Sarah, la atención de Liam permaneció fijada en el oficial Jennings. En la mirada de suficiencia grabada en su rostro ante la injusticia que había ocurrido a plena luz del día. A la vista de todos, sin que se alzara una sola voz de protesta. Cuando Sarah concluyó su declaración, un repentino silencio llenó la sala del tribunal, pesada y expectante. La jueza Carter se ajustó las gafas pensativamente y sus ojos se encontraron brevemente con los de Liam, una comunicación silenciosa de que algo había cambiado. En el aire sintió el silencioso y potente cambio en la atmósfera de la habitación. Mientras dirigía su mirada hacia el oficial Jennings, el juez Carter comenzó a hablar con frialdad. Su voz firme y serena, pero de alguna manera diferente, más fría, más afilada y afilada como el acero. Antes de continuar,
Me gustaría aclarar un incidente que ocurrió justo afuera de esta sala del tribunal. Jennings parpadeó un momento, desconcertado, pero rápidamente recuperó su actitud arrogante. Inclinándose hacia adelante con confianza practicada, sí, su señoría, respondió suavemente. Me encontré con el acusado. Llevaba lo que parecía ser un collar de plata, una propiedad robada, al entrar al juzgado. La jueza Carter arqueó una ceja inclinándose ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada del rostro de Jennings. ¿Y presentó usted un informe oficial de incautación? El oficial Jennings dudó un poco. El más breve destello de duda cruzó su rostro. Todavía no, señoría, dijo, menos seguro ahora. Tenía la intención de completarlo después de esta audiencia con la intención de juzgar, repitió Carter en voz baja. Su voz era peligrosamente tranquila, pero usted confiscó bienes personales sin una causa justificada. Sin documentación y sin orden judicial. ¿Es correcto que Jennings se movió incómodamente? Su postura era menos segura ahora, una sombra de incertidumbre comenzaba a nublar su expresión. Parecía sospechoso, su señoría, respondió a la defensiva. Solo estaba siguiendo el protocolo estándar. El juez Carter permitió que un breve e incómodo silencio se extendiera, dejando que las palabras de Jennings flotaran en el aire. La tensión en la sala del tribunal se hizo palpable, los observadores se inclinaron ligeramente hacia adelante sintiendo que algo profundo se estaba desarrollando. Protocolo estándar, finalmente repitió su tono helado, te acercaste a un menor. Le quitó por la fuerza un objeto personal y lo humilló públicamente sin causa probable ni sospecha documentada. ¿Y a eso le llamas protocolo estándar? Jennings abrió la boca, preparado para defenderse aún más. Pero el juez Carter levantó una mano bruscamente y lo silenció al instante, y ella bajó la voz. Cada palabra cuidadosamente medida y deliberada. Oficial Jennings, el collar que tan arrogantemente tomaste. Pertenecen al difunto padre del acusado, el detective Daniel Carter, un oficial condecorado. Quien sirvió honorablemente y perdió la vida protegiendo a esta comunidad. Un jadeo colectivo llenó la sala. Susurros de asombro resonaron en la sala del tribunal, previamente silenciosa. El rostro de Jennings palideció visiblemente. La comprensión se apoderó de él rápida y cruelmente. El juez Carter se inclinó hacia adelante. Los ojos fijos en los oficiales ahora temblando por su autoridad innegable. Y el joven que elegiste para acosar públicamente, avergonzarlo y despojarlo de su dignidad. Ella continuó, su voz ahora llena de furia silenciosa es mi hijo. Jennings parecía realmente aturdido, su confianza anterior quedó completamente destrozada. Toda la sala estaba en silencio, atenta a cada palabra del juez, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Un poderoso ajuste de cuentas, la jueza Carter sostuvo a Jennings en su mirada inquebrantable. Su tono era tranquilo, pero lleno de una autoridad inconfundible. Lo que ocurrió hoy no solo fue profundamente inapropiado, pero también un profundo abuso de poder has humillado a un joven sin razón. Socavó la integridad de este tribunal y violó todos los estándares profesionales. Juraste defender a Jennings, lo intentó una vez más, su voz vaciló débilmente. Su señoría, no tenía ni idea exactamente. El juez Carter interrumpió bruscamente. Solo viste lo que querías ver, un estereotipo, una amenaza. Tus acciones de hoy ejemplifican precisamente por qué la justicia a menudo parece tan distante. A las mismas comunidades que juramos proteger, Jennings bajó la cabeza, claramente derrotado. Al comprender plenamente la magnitud de su error, el juez Carter respiró profundamente. Manteniendo su dignidad y compostura, devolvió el collar inmediatamente, ordenó con firmeza sin dejar lugar a discusión. Jennings se levantó lentamente y a regañadientes, sacó la cadena de plata de su bolsillo y la colocó silenciosamente sobre la mesa de la defensa. Sarah lo deslizó suavemente hacia Liam, quien sintió su peso familiar en la palma de su mano una vez más. Los ojos de la jueza Carter se suavizaron levemente cuando se encontró brevemente con la mirada de Liam, una tranquila y orgullosa confirmación. Pasando silenciosamente entre madre e hijo, luego volviéndose hacia Jennings, habló de nuevo esta vez. Con una claridad y determinación que resonó profundamente en la silenciosa sala del tribunal. Que esto sirva de recordatorio, oficial Jennings, dijo con firmeza, con voz resuelta, que la justicia es ciega. Pero nunca permanecerá en silencio ante las malas acciones. La sala contuvo la respiración esperando. Conscientes de que acababan de presenciar la justicia impartida en su forma más pura y cruda. Para Liam Carter, mientras estaba sentado sosteniendo el collar recuperado, la dignidad restaurada marcó este momento. Algo mucho más grande que la reivindicación personal, era una señal de esperanza de que la justicia, la rendición de cuentas y la verdad podrían de hecho prevalecer incluso en un mundo en el que,
con demasiada frecuencia. Optó por mirar hacia otro lado. La sala del tribunal pareció contener la respiración. Cada persona se quedó congelada en su lugar mientras la gravedad de las palabras de la jueza Catherine Carter se cernía sobre ellos. El aire estaba denso y electrificado por la anticipación, como si todos se dieran cuenta simultáneamente. Que lo que acababa de pasar no era simplemente un collar robado, era un ajuste de cuentas, un momento de rara claridad. Dentro de un sistema a menudo empañado por el silencio y la complacencia, el oficial Jennings se mantuvo firme. Cerca de la mesa de la fiscalía, su postura, una vez orgullosa, ahora disminuía, su rostro estaba desprovisto de toda arrogancia. Sus ojos se movían nerviosamente por la habitación buscando desesperadamente apoyo, pero no encontraba ninguno. Aquellos que momentos antes se habían reído con él o intercambiado miradas casualmente ahora evitaban mirarlo a los ojos. Al distanciarse de la tormenta que había desatado sin darse cuenta, la presunción se había desvanecido por completo. La expresión de Jennings fue reemplazada por algo más frío y mucho más humano. La jueza Carter continuó manteniendo la atención absorta de la sala, con su voz tranquila pero ferozmente determinada. Su mirada permaneció fija en Jennings, desafiándolo sin vacilar a atreverse a contradecir su autoridad. Oficial Jennings, ella comenzó de nuevo, su tono medido y preciso, cada palabra resonando poderosamente a través de la silenciosa sala del tribunal. Las acciones tienen consecuencias, especialmente para aquellos encargados de defender la justicia y la equidad. En esta comunidad hoy traicionaste esa confianza, actuaste sin razón. Sin pruebas y sin compasión, su conducta es una clara violación de ambos. Los estándares éticos y la decencia humana fundamental. Jennings tragó saliva visiblemente. Claramente luchando por mantener la compostura, pero incapaz de ocultar la ansiedad ahora grabada profundamente en sus rasgos. Su señoría, comenzó con la voz ligeramente temblorosa mientras buscaba desesperadamente una explicación. Nunca fue mi intención. La jueza Carter levantó la mano bruscamente y lo interrumpió abruptamente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, sus intenciones son irrelevantes en este punto, oficial, lo que importa ahora es la rendición de cuentas. Algo que claramente no has aprendido a lo largo de tu trayectoria, pero hoy comenzarás a comprender el verdadero significado de responsabilidad. La sala observaba en un silencio atónito mientras ella continuaba firmemente efectiva inmediatamente. Recomiendo su suspensión en espera de una investigación completa sobre las acciones de hoy. Y cualquier incidente previo. Asuntos Internos realizará una revisión exhaustiva de su registro y si se confirman estas acciones como hemos presenciado hoy, enfrentará severas medidas disciplinarias. No hay lugar dentro de nuestro sistema de justicia para quienes abusan de su poder. Jennings se quedó con la boca ligeramente abierta como si quisiera desesperadamente hablar, pero no le salieron las palabras. La galería de la sala del tribunal murmuró en voz baja y bajo una corriente de voces que reflejaban incredulidad, satisfacción e incluso indignación silenciosa ante el espectáculo de la justicia enfrentándose tan abiertamente al poder. Liam observó a Jennings con atención, notando cuán rápida y marcadamente había cambiado el comportamiento del oficial. Del dominio arrogante a la sumisión sometida, la madre de Liam desvió ligeramente la mirada. Ahora, dirigiéndose directamente a la audiencia reunida en la sala del tribunal, su voz se suavizó un poco. Aunque mantuvo su firme autoridad hoy, debería servir como un recordatorio claro e inequívoco para todos los presentes. Ella comenzó lentamente, su tono firme infundido con un poder silencioso, que la justicia no es meramente un concepto o un ideal. Es una obligación que toda persona que entra en esta sala merece justicia, respeto e imparcialidad. Cualquier cosa menos que eso es una traición a los principios mismos. Afirmamos sostener que sus ojos se posaron momentáneamente en Liam, su expresión gentil comunicaba fuerza en silencio, tranquilidad y un profundo orgullo, y luego volvió su atención a Jennings. La voz del juez Carter volvió a adquirir su tono más agudo y autoritario. Alguacil, ella instruyó con firmeza y claridad, sin dejar lugar a debate, por favor, escolta al oficial Jennings fuera de mi sala. Inmediatamente su presencia aquí no es necesaria ni apropiada. El alguacil se adelantó rápidamente y con eficiencia. Su profesionalismo neutral resalta la caída pública de Jennings de Grace. Jennings dudó brevemente, casi desafiante, pero el enfoque constante del alguacil no le dejó otra opción. Con visible reticencia, Jennings se giró lentamente y sus pasos resonaron fuerte y torpemente en el suelo de mármol. El peso de innumerables ojos que lo seguían hacia la salida de la sala permaneció en silencio mientras Jennings llegaba a las puertas de la sala del tribunal. Lanzando una última mirada hacia atrás, una que contenía ira, humillación, pero sobre todo derrota. La puerta se cerró suavemente detrás de él y el golpe sordo resonó con inconfundible finalidad.
Liam sintió una ola de alivio que lo invadió, mezclada con incredulidad y una sensación de indicio que no creía posible. Apenas unos momentos antes, el collar descansaba de nuevo seguro en su palma. Un símbolo ahora más poderoso que nunca de la dignidad recuperada, de la justicia finalmente reconocida. Pero Liam también sintió algo más profundo, un reconocimiento de que este momento iba más allá de su propia reivindicación personal. Habló en voz alta del cambio, un cambio real y tangible que había comenzado aquí hoy en esta sala. Evelyn tocó suavemente el hombro de Liam desde atrás, sus ojos brillaban ligeramente de emoción. Comunicando silenciosamente su orgullo y solidaridad, la jueza Carter respiró profundamente. Recuperando visiblemente la compostura después de la tensa confrontación, su expresión suavizó la feroz determinación. Cediendo paso una vez más a la tranquila dignidad mientras miraba directamente a su hijo. Dirigiéndose a él con claridad pero de manera íntima, Liam dijo en voz baja pero audiblemente: «La sala del tribunal está completamente quieta. Estoy profundamente orgulloso de la fuerza y la compostura. Lo que demostraste hoy ante un trato tan injusto, tu padre se habría sentido inmensamente orgulloso. Demostraste una dignidad mucho mayor que la autoridad que intentó disminuirla». Liam sintió que se le cerraba ligeramente la garganta. Las emociones que crecían dentro de él rápidamente y con fuerza se encontraron con la mirada de su madre. Sintiendo por primera vez desde que entré en esta sala esa mañana una sensación de paz genuina. Él supo en ese instante que la fuerza que ella había demostrado hoy estaba profundamente arraigada dentro de él también. Transmitido de padre a madre, de madre a hijo, una cadena ininterrumpida de resiliencia. La sala del tribunal comenzó a volver silenciosamente a su ritmo normal mientras la gente se movía inquieta. Reconociendo que si bien el drama inmediato había terminado, el significado más profundo de lo que había sucedido permanecería en el anonimato porque esto no era simplemente la historia de un oficial corrupto o un adolescente maltratado. Fue un ejemplo, un precedente poderoso que demostraba inequívocamente que la justicia podía prevalecer. Incluso cuando parecía más lejano, cuando el alguacil anunció un breve receso antes de continuar con los procedimientos del día. Liam se levantó lentamente, el collar ahora estaba seguro de nuevo alrededor de su cuello, sintió el suave peso del mismo ahora más pesado. Lleno de significado, se giró hacia Evelyn, quien sonrió cálidamente, tranquilamente orgullosa. Un sutil gesto de comprensión pasó silenciosamente entre ellos. Liam miró una vez más hacia su madre. Ahora, preparándose silenciosamente para dejar el banco, captó su mirada brevemente, un momento privado compartido de comprensión. La tranquilidad y la resolución tácita pasan rápidamente entre madre e hijo. En ese momento comprendió plenamente que hoy no se trataba solo del oficial Jennings, ni siquiera de su propia experiencia personal de injusticia. Se trataba de todos los que alguna vez se habían sentido silenciados, ignorados o impotentes. Hoy marcó el comienzo de un viaje más grande, un viaje hacia la rendición de cuentas, la equidad y la creencia inquebrantable de que la justicia, la verdadera justicia, podría existir incluso en los momentos en que pareciera más imposible. Mientras Liam salía con confianza de la sala del tribunal, con la cabeza en alto, llevaba consigo no solo el preciado collar de su padre, sino también algo infinitamente más poderoso, una esperanza. En los días siguientes, el video que capturaba las acciones humillantes del oficial Jennings se extendió por las redes sociales como un reguero de pólvora. Imágenes granuladas del juzgado inundaron los canales de noticias acompañadas de hashtags y citas impactantes. Extraído directamente del apasionado discurso de la jueza Catherine Carter. Liam Carter, un tranquilo joven de 16 años de Crestwood. De repente se encontró arrojado a un foco desconocido en los pasillos de la escuela, llenos de susurros. Los estudiantes lanzaban miradas curiosas y respetuosas en su dirección mientras los periodistas llamaban sin descanso, ansiosos por transformarlo de la noche a la mañana en un héroe o una víctima dependiendo de su narrativa. Sin embargo, mientras Liam estaba sentado en los escalones de entrada de su casa una tarde fresca, sus dedos recorrían distraídamente la cadena de plata alrededor de su cuello. Se sentía lejos de ser heroico, el resplandor de las farolas pintaba la tranquila calle suburbana en suaves tonos ámbar. A su lado, su abuela Evelyn colocó suavemente su mano sobre su hombro ofreciéndole un consuelo silencioso dentro de la casa. Su madre estaba trabajando hasta tarde otra vez y su papel ahora se expandía más allá de simplemente servir como juez. Para convertirse en una voz poderosa contra la injusticia dentro de su comunidad, Liam dejó escapar un suspiro silencioso. Sintiendo el suave peso del collar bajo las yemas de sus dedos, un recordatorio no solo del legado de su padre, pero ahora, inesperadamente de su propia historia, nunca se había imaginado convertirse en el rostro de una causa que nunca buscó atención. Sin embargo, el incidente había encendido algo poderoso dentro de su pequeña comunidad,
una demanda colectiva de responsabilidad y reforma. En los siguientes días comenzaron a surgir otras historias, voces que habían estado silenciadas durante mucho tiempo. Ahora fortalecido por el coraje de Liam y la postura decisiva de su madre. Las exvíctimas del oficial Jennings se presentaron en silencio, al principio, dudando en revivir su humillación. Pero pronto, envalentonados por la valentía de Liam, 3 incidentes separados previamente enterrados y olvidados. Resurgió de entre los archivos polvorientos y las conversaciones susurradas de repente lo que había comenzado como la pesadilla privada de Liam. Evolucionó hacia un reconocimiento mucho más amplio, un llamado a un cambio sistémico que se debía haber hecho esperar. En la escuela, un estudiante más joven se acercó a Liam nerviosamente una tarde y tímidamente confesó su admiración. Por la calma con la que Liam se había enfrentado a la injusticia, ya sabes, dijo el estudiante suavemente. Ojos serios, a mi hermano mayor también le pasó algo y estaba demasiado asustado para hablar de ello. Pero al verte ahora quiere hablar. Liam escuchó en silencio, dándose cuenta profundamente que sus acciones, aunque pequeñas, habían tenido un impacto externo, creando un cambio mucho más allá de él mismo. Mientras tanto, dentro del departamento de policía local de Crestwood se desarrolló rápidamente una intensa investigación. El oficial Jennings enfrentó una suspensión debido a una investigación interna que confirmó mala conducta no solo por el incidente de Liam. Pero otros que se quedaron en silencio fueron ignorados o descartados por un departamento que no estaba dispuesto a enfrentar las duras realidades. La insignia de Jennings, que alguna vez se usó con orgullo como escudo de autoridad, fue entregada en desgracia. El otrora arrogante oficial se vio despojado no solo de su rango y poder, sino también de su reputación previamente intocable. Parecía que la justicia finalmente lo había alcanzado en casa. Liam luchó en silencio con la repentina atención abrumadora, encontró consuelo en rutinas simples, terminando tareas escolares. Escuchando las historias tranquilizadoras de su abuela mientras tomaba té y cenando tranquilamente con su madre. Cuando regresó a casa exhausta pero decidida en esos momentos privados, Liam aprendió algo importante. La verdadera valentía no siempre viene con fanfarrias o titulares. A veces, el verdadero coraje consiste simplemente en seguir adelante. Incluso cuando todo parecía pesado o incierto una tarde, mientras el crepúsculo se instalaba suavemente en su vecindario. La madre de Liam llegó a casa inusualmente temprano y él la encontró en la cocina, donde silenciosamente colocó su maletín en el mostrador. Mirándolo con una mezcla de orgullo y cansancio, estaban allí, madre e hijo. El espacio tranquilo entre ellos se llenó de comprensión y gratitud silenciosa mamá. Liam finalmente rompió el silencio con una voz tentativa pero firme. ¿Alguna vez pensaste que todo esto importaba? Quiero decir, ¿realmente cambió algo? El juez Carter hizo una pausa pensativa. Sus ojos se suavizaron un poco. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, Liam, respondió suavemente. Pero lo que hiciste, lo que hicimos, importó profundamente, le mostraste a muchos otros que no están solos. Que la injusticia se puede afrontar, que la dignidad importa, confía en mi hijo. Ya hizo una diferencia. Liam asintió lentamente aceptando sus palabras. Al internalizarlos profundamente, el collar alrededor de su cuello se sentía más cálido ahora, menos una carga y más un símbolo de esperanza. Fuerza y resiliencia, se dio cuenta en silencio que la justicia no era una sola victoria, pero una lucha continua, una responsabilidad que cada generación hereda. Luchó y pasó adelante. Semanas después, Liam fue invitado a hablar en un evento comunitario. Una modesta reunión en el auditorio de Crestwood High, mientras permanecía nervioso frente al micrófono. Con el corazón latiendo rápidamente, pero con la determinación clara en sus ojos, Liam examinó la sala llena de compañeros de clase. Maestros, vecinos e incluso desconocidos, respirando lentamente, habló de manera sencilla pero poderosa. Voz firme y clara. Honestamente, no me propuse ser parte de algo grande o importante. Tenía miedo de hablar, miedo de ser ignorado, pero me di cuenta de que el silencio solo le da espacio a la injusticia para hacerse más fuerte. Cuando el oficial Jennings tomó el collar de mi padre, no solo estaba tomando joyas, intentó tomar mi dignidad. Mi voz, mi verdad, pero me negué a dejarlo, me quedé en silencio. Sí, pero a veces la resistencia silenciosa es más fuerte que los gritos, a veces simplemente manteniéndote firme en tu propia dignidad. Puede ser suficiente para encender el cambio. Hizo una pausa para reunir fuerzas gracias a los aplausos silenciosos. Llenando suavemente la habitación, esto no se trata de mí, Liam continuó suavemente, se trata de todos nosotros. Cada persona que alguna vez se sintió invisible, incomprendida o agraviada. Aprendí de mi madre que la justicia no es automática. Es algo por lo que luchamos todos los días, así que hoy prometo seguir adelante.
Y espero que tú también lo hagas porque juntas nuestras voces silenciosas pueden convertirse en una fuerza imparable. La sala estalló en aplausos, no fuertes ni estridentes, sino sinceros y profundamente sentidos. Liam dio un paso atrás en silencio, sintiendo que un profundo sentido de propósito se instalaba en su interior. Después Evelyn lo abrazó fuertemente susurrando palabras de orgullo, su voz temblaba ligeramente por la emoción. Su madre estaba parada cerca observando en silencio, pero inconfundiblemente conmovida. Ojos brillando suavemente con lágrimas no derramadas afuera después. El aire de la tarde se sentía fresco y acogedor, las estrellas comenzaban a parpadear suavemente en el cielo que oscurecía. Liam permaneció en silencio debajo de ellos, con su mente más tranquila de lo que había estado en semanas. Sabía profundamente que su viaje apenas comenzaba, pero ahora se sentía preparado y sin miedo. No estaba inseguro, solo tranquilo y decidido, y volvió a acercarse con suavidad hacia la cadena que descansaba debajo de su collar, sintiendo su peso familiar reconfortante y tranquilizador. A su alrededor se encontraban amigos, vecinos y desconocidos, ofreciéndole silenciosos agradecimientos y cálidas sonrisas. Liam se dio cuenta en ese momento de paz que la justicia no era algo abstracto o distante. Era tangible, estaba vivo y se transmitía a través de pequeños actos valientes de gente común. Dispuesto a permanecer firme en silencio sin vacilar mientras caminaba lentamente. De regreso a casa bajo el tranquilo dosel de estrellas, Liam Carter sintió por primera vez algo poderoso dentro de él. Una fuerza tranquila, un claro sentido de propósito y sobre todo una calma. Esperanza firme por lo que nos esperaba. La justicia no estaba terminada, siempre estaba evolucionando. Siempre pidiendo más, pero esta noche en Crestwood había hablado claramente y Liam, silenciosamente orgulloso, finalmente había encontrado su voz en los días que siguieron. El video que captura las acciones humillantes del oficial Jennings se extendió por las redes sociales como un reguero de pólvora. Imágenes granuladas del juzgado inundaron los canales de noticias acompañadas de hashtags y citas impactantes. Extraído directamente del apasionado discurso de la jueza Catherine Carter, Liam Carter. Un tranquilo joven de 16 años de Crestwood de repente se vio arrojado a un foco de atención desconocido. En los pasillos de la escuela bullían los susurros de los estudiantes que lanzaban miradas curiosas y respetuosas en su dirección. Los periodistas de noticias en casa llamaron sin descanso, ansiosos por convertirlo de la noche a la mañana en un héroe o una víctima. Dependiendo de su narrativa, mientras Liam estaba sentado en los escalones de entrada de su casa. Una tarde fresca, mientras sus dedos recorrían distraídamente la cadena de plata que rodeaba su cuello, se sentía lejos de ser un héroe. El resplandor de las farolas de la calle pintaba la tranquila calle suburbana en suaves tonos ámbar. A su lado, su abuela Evelyn colocó suavemente su mano sobre su hombro, ofreciéndole un consuelo silencioso dentro de la casa. Su madre estaba trabajando hasta tarde otra vez, y su papel ahora se expandía más allá de simplemente servir como juez. Para convertirse en una voz poderosa contra la injusticia dentro de su comunidad, Liam dejó escapar un suspiro silencioso. Sintiendo el suave peso del collar bajo las yemas de sus dedos, un recordatorio no solo del legado de su padre, pero ahora, inesperadamente de su propia historia, nunca se había imaginado convertirse en el rostro de una causa. Nunca buscaron atención, pero el incidente había encendido algo poderoso dentro de su pequeña comunidad. Una demanda colectiva de rendición de cuentas y reformas. En los siguientes días, otras historias comenzaron a surgir. Voces que habían sido silenciadas durante mucho tiempo ahora fortalecidas por el coraje de Liam y la postura decisiva de su madre. Las exvíctimas del oficial Jennings se presentaron en silencio, al principio, dudando en revivir su humillación. Pero pronto, envalentonados por la valentía de Liam, sufrieron 3 incidentes separados. Anteriormente enterrados y olvidados, resurgieron de archivos polvorientos y conversaciones susurradas. De repente, lo que había comenzado como la pesadilla privada de Liam se convirtió en un ajuste de cuentas mucho más amplio. Un llamado atrasado para un cambio sistémico en la escuela. Un estudiante más joven se acercó a Liam con nerviosismo. Una tarde confesando tímidamente su admiración por la calma con la que Liam se había enfrentado a la injusticia. Ya sabes, el estudiante dijo suavemente con ojos serios que a mi hermano mayor también le pasó algo. Estaba demasiado asustado para hablar de ello, pero al verte ahora quiere hablar. Liam escuchó en silencio y se dio cuenta profundamente de que sus acciones, aunque pequeñas, habían tenido repercusiones externas. Mientras tanto, está creando un cambio mucho más allá de sí mismo dentro del departamento de policía local de Crestwood. Una investigación intensa se desarrolló rápidamente. El oficial Jennings enfrenta una suspensión. La investigación interna que confirma la mala conducta no solo del incidente de Liam, sino de otros que habían permanecido en silencio.
ignorados o descartados por un departamento que no está dispuesto a afrontar las duras realidades. La insignia de Jennings, que alguna vez se usó con orgullo como escudo de autoridad, fue entregada en desgracia. El otrora arrogante oficial se vio despojado no solo de su rango y poder, sino también de su reputación previamente intocable. Parecía que la justicia finalmente lo había alcanzado en casa. Liam luchó en silencio con un repentino atención abrumadora, encontró consuelo en rutinas simples, terminando tareas escolares. Escuchando las historias tranquilizadoras de su abuela mientras tomaba té y cenando tranquilamente con su madre. Cuando regresó a casa exhausta pero decidida en esos momentos privados, Liam aprendió algo importante. La verdadera valentía no siempre viene con fanfarrias o titulares. A veces, el verdadero coraje consiste simplemente en seguir adelante. Incluso cuando todo parecía pesado o incierto una tarde, mientras el crepúsculo se instalaba suavemente en su vecindario. La madre de Liam llegó a casa inusualmente temprano y él la encontró en la cocina, donde silenciosamente colocó su maletín en el mostrador. Mirándolo con una mezcla de orgullo y cansancio, estaban allí, madre e hijo. El espacio tranquilo entre ellos se llenó de comprensión y gratitud silenciosa. Mamá Liam finalmente rompió el silencio con una voz tentativa pero firme. ¿Alguna vez pensaste que todo esto importaba? Quiero decir, ¿realmente cambió algo? La jueza Carter hizo una pausa pensativa, sus ojos se suavizaron ligeramente. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, Liam, respondió ella suavemente, pero lo que hiciste, lo que hicimos. Importó mucho que les mostraras a muchos otros que no están solos, que la injusticia se puede enfrentar. Que la dignidad importa, créeme hijo, ya ha hecho la diferencia. Liam asintió lentamente aceptando sus palabras internalizándolas profundamente. El collar alrededor de su cuello se sintió más cálido. Ahora menos una carga y más un símbolo de esperanza, fuerza y resiliencia, se dio cuenta en silencio. Que la justicia no era una sola victoria sino una lucha continua, una responsabilidad heredada por cada generación. Luchó y pasó adelante. Semanas después, Liam fue invitado a hablar en un evento comunitario. Una modesta reunión en el auditorio de Crestwood Heights mientras permanecía nervioso frente al micrófono. Con el corazón latiendo rápidamente pero con la determinación clara en sus ojos, Liam examinó la sala llena de compañeros de clase. Maestros, vecinos e incluso desconocidos, respirando lentamente, habló de manera sencilla pero poderosa. Voz firme y clara. No me propuse ser parte de algo grande o importante, honestamente. Tenía miedo de hablar, miedo de que me ignoraran, pero me di cuenta. El silencio solo da lugar a que la injusticia se haga más fuerte. Cuando el oficial Jennings le quitó el collar a mi padre. Él no solo estaba tomando joyas, él intentó tomar mi dignidad, mi voz, mi verdad. Pero me negué a dejarlo, me quedé en silencio, sí, pero a veces la resistencia silenciosa es más fuerte que los gritos. A veces, simplemente mantenerse firme en la propia dignidad puede ser suficiente para iniciar el cambio. Hizo una pausa para reunir fuerzas gracias a los silenciosos aplausos que llenaban suavemente la sala. Esto no se trata de mí, continuó Liam suavemente, se trata de todos nosotros, de cada persona que alguna vez se sintió invisible. Aprendí de mi madre que la justicia no es automática. Es algo por lo que luchamos todos los días, así que hoy prometo seguir adelante y espero que tú también lo hagas. Porque juntas nuestras voces silenciosas pueden convertirse en una fuerza imparable. La sala estalló en aplausos. No ruidoso ni estridente, sino profundamente sincero. Liam dio un paso atrás en silencio. Sintiendo un profundo sentido de propósito instalarse dentro del después, Evelyn lo abrazó fuertemente susurrándole palabras de orgullo. Su voz temblaba ligeramente por la emoción. Su madre estaba parada cerca observando en silencio, pero inconfundiblemente conmovida. Los ojos brillaban suavemente con lágrimas no derramadas. Después, el aire de la tarde se sentía fresco y acogedor. Las estrellas comenzaban a parpadear suavemente en el cielo que se oscurecía. Liam se quedó quieto debajo de ellas. Con la mente más tranquila de lo que había estado en semanas, sabía profundamente que su viaje apenas comenzaba. Pero ahora se sentía preparado, no tenía miedo, no estaba inseguro, solo estaba decidido en silencio. La llave se extendió suavemente de nuevo hacia la cadena que descansaba debajo de su collar, sintiendo su peso familiar reconfortante y tranquilizador. A su alrededor se encontraban amigos, vecinos y desconocidos, ofreciéndole silenciosos agradecimientos y cálidas sonrisas. Liam se dio cuenta en ese momento de paz que la justicia no era algo abstracto o distante. Era tangible, estaba vivo y se transmitía a través de pequeños actos valientes de gente común. Dispuesto a permanecer firme en silencio sin vacilar mientras caminaba lentamente hacia casa.